La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. En Huánuco estamos conectados con Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo Radio Milenio, en Apurímac, Huancay Radio Estación Solar, en Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, en Cerro de Pasco Radio Activa, en Huanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted escuche ese programa en el momento que desee. También tenemos las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook transmisión en vivo de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Todo esto a su servicio y la página web, obviamente, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 30 de diciembre, penúltimo día del año. Mañana también estaremos con ustedes en vivo. Algunas personas preguntan si es grabado. No, estamos en vivo transmitiendo con todo lo último del acontecimiento nacional e internacional. ¿Ya estamos con Rosa María? En un breves instante estamos con Rosa María. Permítanme decirles ayer para nuestros oyentes, hubo un corte de fluido eléctrico en la manzana donde está ubicada la central de Radio Santa Rosa y por eso en el último minuto ya nos estábamos despidiendo, salimos abruptamente del aire, así que mil disculpas a todos nuestros oyentes, retornamos al rato, pero de todas maneras queríamos expresar. Y mientras tanto quería también hacer un avisito mientras Rosa María llega, para todos nuestros vecinos de Puente Piedra. Me dicen que hay colas inmensas en el Banco de la Nación. Hay que decirle que evite la cola del Banco de la Nación y que pueden ir a acercarse a la agencia móvil ubicada en el Estadio La Ensenada, Pueblo Joven, Laderas Chillón, para cobrar su bono Yanapay, ¿no? Y esto para saber si eres beneficiario tienes que entrar, ya sabes, ¿no? Al bono yanapay.gov.pe, pero vayan ahí. No hay que hacer colas y hay que evitar las aglomeraciones. Justamente Rosa María nos va a hablar, va a opinar también sobre las últimas medidas que ha tomado el gobierno respecto al uso de las playas el 31 de diciembre y el 1 de enero. Hay mucha crítica y sobre todo hay mucha desazón de parte de los operadores turísticos que se habían preparado a lo largo del litoral para con muchas personas que habían ya separado todo, separado hoteles, separado todo esto y están desesperados porque todo su dinero ya lo invirtieron y ahora les ponen esta norma. Van a tener que devolver el dinero a las personas que los contrataron. De verdad que si se preveía esto de las playas, creo yo que esto tuvo que haber sido planificado con tiempo. Esto de las playas no es un tema nuevo, no ha salido ahora. El problema de las playas las tuvimos el año pasado. Este año también se tenía que haber tomado medidas y no faltando 24 horas para el final de año tomar medidas porque hay muchas personas que han planificado, que se ven afectadas. Tenemos 3.000 kilómetros de litoral y no entendemos por qué se les va a encerrar a las personas. Bueno, todo eso Rosa María nos va a comentar y también lo último en
el tema educativo, porque hoy día tenemos un gran invitado, al doctor Jaime Saavedra, que trabaja con la educación a nivel mundial. Ya estamos con Rosa María. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Abel. Hoy es 30 de diciembre. Estamos ya a pocas horas de terminar el año. Por supuesto, vamos a hablar de las playas, de todas maneras, pero antes tenemos que empezar el programa haciendo las menciones correspondientes a las personas que nos apoyan todos los días. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking US Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación de Santa Catalina, Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987 118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores de esta mañana y vamos a empezar por las noticias que les comentaba Abel antes de entrar yo. Bueno, sí, el gobierno ha decidido una medida revolucionaria. No hay playas, pues entonces ya nadie se contagia porque nadie se va a contagiar en la playa, efectivamente, porque no van a haber playas. Listo, solucionar el problema. Es como si la Dirección de Salvataje propusiera una idea brillante para que en este verano nadie se ahogue. Prohibimos el mar, pues. Prohibimos el mar, ¿no es cierto? Entonces nadie se ahoga, ¿no? O la Dirección General de Transporte Terrestre propone que se prohíban los carros. Entonces así ya no van a haber más accidentes de tránsito. O se prohíban los aviones y no van a haber más accidentes aéreos. Si uno se cuida con mascarilla al aire libre, es muy poco probable que se contagie. Es un accidente. No debería ocurrir, pero a veces pasa. Prohibir la playa el día 31 y primero, pero no hoy no, hoy vaya nomás. O vaya el domingo 2, el domingo 2 ya está permitido. ¿Se da cuenta el nivel de necedad? ¿Cuál es el problema? El problema de fondo es la incapacidad del Estado para gestionar un espacio público. Como no pueden controlar el aforo de agua dulce, ese es todo el problema.
las fotos de Agua Dulce el día de Navidad. Entonces, como no pueden controlar el aforo de Agua Dulce, y no lo pueden controlar porque efectivamente la gente tiende a ir, ¿no? Que es lo normal. Entonces no existe. Ya está. Todo el litoral, ¿ah? No la Costa Verde, no las playas del Callao, no, no, no. Los, ¿qué serán? ¿3.000 kilómetros? ¿3.500 kilómetros del litoral peruano? Yo transmito a ustedes en este momento frente al mar. Lo veo a lo lejos. Ahí no hay nadie, ni un alma, nada, una peña, nada más, un acantilado. Tampoco se puede tocar, es absurdo. Y hay que decir algo. Poblaciones costeras peruanas viven de estos fines de semana, se preparan para su economía local. Es un golpe durísimo decirles que no van a vender nada, nada, ni una botellita de agua, porque han juntado durante los últimos 3 meses capital para comprar algunas cosas, vender helado, vender agua, en fin, algo a las personas que por lo menos pasan por la población. Pequeñas poblaciones costeras que viven de esto. Entonces, les reventaste la economía. Por eso, la visión de los alcaldes de Lima es muy diferente de la visión de los alcaldes de pequeños balnearios costeros. Estamos hablando de localidades muy humildes, desde Tumbes hasta Tacna, que en estos días de vacaciones escolares, vacaciones de trabajo, pueden vender un poquito. Y con eso ir haciendo los fines de semana del verano, un pequeño capital, y de eso viven el resto del año. El año pasado no tuvieron, se los quitaron. Este año había la esperanza de tener. Primera medida, no. Tú, pequeño empresario que juntaste tu plantita para abrir ese restaurante en el malecón, ¿no? Porque va a pasar muchísima gente. Yo vivo en Cerro Azul. Cerro Azul es una pequeña localidad que vive de eso en el verano. Tiene restaurantes de mariscos en el malecón, muy bien atendidos. Claro, ustedes dirán que el restaurante no va a cerrar, pero si no te puedes meter al mar, ya mejor no vas a la playa. Entonces ya no vas. El atractivo que era meterte al mar desaparece, entonces la gente no va a la playa. Y si no va a la playa, no va al restaurante. A veces creo que no entienden en el gobierno, no se ponen los zapatos de las personas que habitan este país. Efectivamente, hay un alza de contagios muy fuerte. ¿Dónde? En Miraflores, en San Isidro, en Magdalena, en la zona central de Lima, donde las personas tienen mucho más posibilidades económicas de atender por sí mismas su salud. Y que además están vacunados, altamente vacunados, en porcentajes muy altos. Lo cual refleja en todas las cifras de esta semana que los contagios han subido, pero no han subido los muertos. Porque están vacunados, pues. Ahora, es verdad que hay un porcentaje de la población que no está vacunada y sobre ese porcentaje va a avanzar la enfermedad. Sin duda. Y lo hemos advertido sin parar, ¿no? Estamos en diciembre, en los últimos 10 meses, los que no se vacunen se van a contagiar y se van a morir. Bueno, tienen la misma posibilidad de salvarte que tenían el año pasado. No se muere todo el mundo, no. Pero vacunado, tienes 21 veces menos posibilidad de morir. Y hay gente que no se quiere vacunar. Muy bien, el Ministerio de Salud haciendo este fin de semana vacunatones, vacunafest, la tercera dosis se está poniendo a una velocidad impresionante, pero impresionante. Ya estamos en más del 30% en apenas un mes. Muy bien, muy bien. Y el objetivo, ya estamos al 77% del país, es el mismo que Estados Unidos. Además hay que decirlo, es llegar al 80% en este fin de semana y el próximo. Está muy bien, con el 80% de la población muy bien.
Pero nuestra idea es que no se muera nadie, ¿no? Que todos salvemos la vida. ¿Qué tiene esto con prohibir la playa, el 1 y el 31? Nada. Es dar la impresión de que están haciendo algo. Castigos físicos, castigos corporales, ¿no? Esos castigos físicos, para que tomes conciencia de la enfermedad, probablemente, ¿no? Persecución contra algunas personas, eso es todo. Y reventarle la vida a pequeños empresarios que pensaron que este fin de semana sí iban a poder vender algo, después de esperar 2 años. Porque además, si realmente las playas fueran un foco de contagio, las prohíbes pues todo el verano, ¿no? No hay playas, listo, chao. Pero ya se vio claramente el año pasado que nadie se contagia en una playa abierta. No hay un solo estudio que confirme que alguien se contagia en una playa abierta. Te contagias en espacios cerrados, cerrados. Deberían promover que las familias que viven hacinadas en Lima asistan a las playas más seguido y salgan a caminar, justamente para no pasársela hacinados. El problema es un problema de gestión. La Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Chorrillos, el Ministerio de Salud, son incapaces de gestionar agua dulce. Y como son incapaces de gestionar agua dulce, en vez de cerrar agua dulce o cerrar la Costa Verde por último, no, vamos con todo. 3.000 kilómetros de litoral. Todos los que hemos habitado en algún momento de nuestra vida las costas del Perú conocemos las enormes extensiones de playas abiertas que hay. No sé, piense en Puemape, ¿no? O sea, ¿qué virus va a sobrevivir si hay un vendaval en las tardes, como en toda la playa del norte? De verdad, ¿en qué están pensando? Reitero, son problemas de gestión. Si la municipalidad no sabe recoger la basura o no es capaz de educar al público asistente, de poner tachos, de poner baños, entonces sí, efectivamente, diga, esta playa no tiene servicios. Es un problema de gestión, pero si la municipalidad es capaz de poner baños limpios y mantenerlos limpios durante todo el día, que no es fácil, porque hay que invertir. No se limpian solo los baños, ¿eh? Los baños hay que limpiarlos, como el de tu casa igualito. Hay que suciar la gente. No es que la gente sea sucia, los baños sí se ensucian por el uso. Entonces se necesita limpieza constante. Si a esta playa entran 1.000 personas, perfecto. Y llegamos al 1.001, no entra nadie más. Tienes un contómetro en la mano y una sola entrada. Digamos, no es tan difícil, ¿no? Y vas poniendo arriba un cartel enorme que diga playa llena. Solo quedan 100 espacios, 20 espacios, 10 espacios, que se cerró la playa. Y avisa por radio, son las 10 de la mañana, la playa Agua Dulce ya está llena en el aforo autorizado. Por favor, no vengan. Vayan a las playas de Miraflores o a las de Barranco. No de criterio, ¿no? Dos soles de criterio en la bodega, pero no hay pues criterio. Entonces la brillante idea es prohibirlo todo. Una maravilla. Europa no hace esto, ¿eh? Por si acaso, ni Estados Unidos. Está en plena pandemia bañándome en Estados Unidos en el mar. Digo, pero a nadie se le ocurre. Tiene que estar loco para cerrar una playa. Dije, mucha gente agua dulce. Entonces cierra agua dulce. Si no sabes gestionar o no puedes gestionar 3 tachos de basura, un contómetro, ¿no es cierto? Y unos baños limpios, bueno, cierra pues la playa. Pero no cierras el litoral. Además, ¿sabes por qué? Les voy a contar. Porque no va a ocurrir. Porque es ridículo poner a fiscalizar a cientos de trabajadores municipales el 31 del primero que esto se cumpla, en todo el litoral. Pero en fin, tantas veces hemos tratado de explicar lo obvio que a uno se cansa, ¿no? Llega un momento que dice, ¿ya para qué les voy a explicar? ¿Para qué?
¿Hay aumento de contagios? Por supuesto. Hay casas contaminadas completas, con una, digamos, virulencia más alta, porque se contagia ya no uno o dos, se contagian de la familia de 8, se contagian 7. Sí, eso está pasando. Hay una escasez brutal de pruebas de PCR, obviamente. No escasez, sino que hay mucha demanda y no hay los técnicos para que te vayan a sacar a las casas o que al sitio que vas a sacarte. Hay problemas, sí, claro que hay. No, no hay discusión sobre eso. La gente se está muriendo a mayor velocidad. No. ¿Por qué? Ah? Porque están vacunados, pues. Ah, o sea que la vacuna sí funciona. Sí, pues funciona para eso. No funciona para que no te contagies. Ahora, es verdad que entre vacunados, si usted anda entre vacunados, la capacidad de contagio es menor. Pero todos son cálculos de probabilidades. Los antivacunas que suelen entender la ciencia en absolutos, o sea, no entienden nada, no saben nada de ciencia, te dicen, yo conozco una persona que se ha contagiado. Obvio que se ha contagiado. O sea, a ti no te dio varicela de chico, ya pues, y estabas vacunado, y te dio pues, no te dio paperas, ya pues, y estabas vacunado. ¿Te has muerto de paperas? No te has muerto de paperas. ¿Y por qué no te has muerto de paperas? ¿Ah? No mata esa enfermedad. Antes mataba, ahora ya no mata. ¿Por qué? Porque te vacunaron. Ya, es el mismo principio. Te dan una versión atenuada. Algunas personas tienen comorbilidades. Entonces, tienen problemas cardíacos, obesidad, diabetes, ¿ok? Insuficiencia respiratoria crónica. Ok, esas personas probablemente se les complique más. Y por eso tienen que ir a un hospital. Pero ahorita creo que el 90% de la gente que esté en UCI en el Perú es gente no vacunada. Que si se hubiera vacunado no estaría en UCI. Por eso ha subido la hospitalización, sí, un poquito, y va a subir un poquito más. ¿Eh? Ha subido la hospitalización un poquito. Va a subir el cama UCI también un poquito. El número de muertos se va a mantener más o menos estable. Es el mismo. Sobre la misma. Y mientras más se vacunen, menos muertos vamos a tener. Mientras más dosis de refuerzo, mejor protegidos. Eso es todo lo que hay que hacer. Obviamente, si usted va a una reunión social, no se bese, pues. A la gente joven hay que decirle, no se besen. Ya está. Y si usted es una persona más prudente, no se saque la mascarilla. No se saque la mascarilla en un entorno en el cual usted no sabe de dónde vienen las personas que están ahí. O sea, yo no voy a entrar a un supermercado y sacarme la mascarilla, tendría que estar loca. Yo no sé de dónde viene toda esa gente. Pero ¿qué hacemos? ¿Prohibimos los supermercados? No, seguimos yendo a los supermercados, ¿no es cierto? Es exactamente el mismo principio con la playa. Si se acerca a mí una persona que yo no conozco, me pongo mi mascarilla. O le digo, quédate ahí nomás, ¿no? Un par de metros, o 3 o 4 mejor. Hola, ¿qué tal? Así nomás. Ya está. Hay un vendaval. ¿Qué me va a contagiar? Y con las personas que sí saben de dónde vienen o cómo viven, o viven igual que tú, al lado tuyo, bueno, más o menos los mismos cuidados de siempre. No sé qué tanto enredo se hace en la cabeza. ¿Va a venir una tercera ola? ¿De contagio? Sí, claro que sí. De contagio sí, y estamos en medio de ella. Con variantes muchísimo más rápidas de contagiar, ya no lo he explicado, pero que no van a matar igual que antes, porque la población está vacunada. La primera ola y la segunda ola en el Perú fueron olas sin vacunas. Sin vacunas. Recién se empezó a vacunar la primera dosis a la primera línea en febrero y marzo. Los adultos mayores empezaron en marzo. La segunda dosis en abril. Y ahí es los adultos mayores, personas como yo, como Abel, que tenemos 58, 57, la primera dosis nos han puesto en junio. Junio. Y comenzó a bajar. Y comenzó a bajar inmediatamente la ola. Entonces, entendamos la diferencia. Hay una diferencia.
Pero bueno, así estamos. Mientras tanto, hay unas noticias maravillosas para Chota. No sé si están enterados, el presidente quiere un aeropuerto en Chota. Chota tiene 46.000 habitantes. No califica ni para aeródromo. El presidente dice que va a hacer una comisión técnica para estudiar el aeropuerto en Chota. Cajamarca debería tener más frecuencias, estamos de acuerdo. Pero todo eso depende de oferta y demanda. Y si no hay demanda, no hay oferta. Pero él quiere un aeropuerto en Chota. Faltaba más. En esas cosas se pierde el tiempo, ¿no? En reuniones con los ronderos, en ofrecerles un aeropuerto en Chota. Un aeropuerto en Chota. ¿Para qué? No sé. No se llama demagogia. Mientras tanto, y lo que de veras importa, es la negociación que se está dando en este momento para cambiar el gabinete. Una negociación que no arriba a buen puerto todavía, pero que implica la salida de Mirta Vázquez. Y parece, según todas las fuentes que he consultado, que eso está más que decidido. Pobre, porque en realidad, claro, la última que se entera es, el último que se entera es el difunto, pero ha cometido varios errores bastante complicados. Muy bien, vamos a terminar temprano hoy, pero quiero dedicarle todo el resto del programa a la educación. Tenemos nuevo ministro de Educación. Hay que decirlo con claridad, sin mayores brillos. O sea, no es que lo preceda una carrera fulgurante en el mundo académico. Anoche me quedé leyendo su tesis doctoral. Ustedes dirán qué aburrida mi vida para leer la tesis doctoral del ministro de Educación. Bien sencillita, un documento de 100 páginas, por ponerlo en un término amable, bien sencillita. Si con eso te gradúas de doctor, bueno, la verdad que es una investigación, no sé, qué dirán ustedes. El Comercio la publicó y se puede revisar. Bien sencillita la investigación. No está mal, es aplicar una encuesta a un conjunto de profesores y discutir temas de inteligencia emocional. Dice la tesis doctoral. Pero bueno, por lo menos la ha hecho, ¿no? Pero la tabla de contenidos es bien gracioso. Tabla de contenidos. Primero dice carátula. Ese es el primer contenido. Muy bien, a ver. Nos tenemos, no sé si hay alguna pregunta para hacer la pausa. ¿Y está Jaime Saavedra con nosotros? Sí, ya acabo de hablar con el doctor, ahorita está conectándose en este momento. No, lo del aeropuerto en Chota me hizo recordar la carretera a Cabana, ¿te ¿La acuerdas? qué? La carretera a Cabana. El presidente Toledo les ofreció una Claro, todo el mundo carretera, está ¿no? la carretera. Una Todo el carretera mundo para su acordó la pueblo. carretera. Pero hay que decir una cosa. Nuestro actual presidente fue un largo militante de Perú Posible, ¿ah? Por algo sería el Por militante de ahí. Perú Posible. Ahí Sí, va la cosa, que él escuchó carretera cabal y dije, ese es mi partido. Acá estoy. Muy bien, ya veo en imagen a Jaime Saavedra. Vamos a hacer una así es. pausa para acomodarnos y regresamos con él. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Jaime Saavedra. Y muchísimas gracias a todos los que ingresan al PayPal para dejar sus donativos. Permiso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Ucayali por Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda
Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tower en podcast en todo el Perú y el mundo, y además también las plataformas móviles, el Facebook de Santa Rosa de Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web. Rosa María, adelante, por favor. Efectivamente, estamos con el ex ministro de Educación, Jaime Saavedra. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, terminando el año. Y yo señalaba esta semana que lo peor que le ha pasado al Perú, de las muchas desgracias que ha tenido el Perú este año, es el estado en el que se encuentra la educación básica el día de hoy. 2 años que en la práctica no se ha ido al colegio físicamente, pero no se ha ido al colegio tampoco para realizar otras tareas para miles de niños en el Perú. De este diagnóstico tan dramático, yo quería volverle a pedir a Jaime Saavedra, se lo he pedido antes, que nos diga ¿cómo va el resto del mundo? ¿Estamos solos en esto? ¿Hay otros países que tienen nuestra misma situación? Mira, muy buenos días, Rosa María. Un gusto estar contigo otra vez. Mira, lamentablemente el uso de la palabra dramático es lamentablemente apropiado. Esta es claramente, bueno, para el mundo en su conjunto, es la crisis educativa más grave desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en la crisis más grave de los últimos 100 años. Pero no todos los países la han pasado igual, ¿no? Esto es un shock gravísimo en todas partes, inclusive en los países más ricos del mundo. Pero la magnitud de ese shock está siendo muy desigual entre los países y al interior de los países, ¿no? Los países nórdicos regresaron, y los países luego de la OSD regresaron a las aulas unos 4 o 5 meses después de la primera ola, ¿no? Con dificultades, fue bastante complicado, fue un regreso parcial, fue un regreso en el cual se tenía que regresar al aula y regresar a la casa intermitentemente, ha sido un proceso complicado, pero se regresó. No sé, fueron pocos meses que los chicos estuvieron claramente desconectados, ¿no? del proceso educativo, aún en países en los cuales la conexión a Internet era 100%. En el otro extremo, estamos países, incluyendo el Perú, lamentablemente, en el cual el cierre ha sido de 2 años, muchísimo más largo, continúa todavía en algunos países, principalmente en América Latina y en Asia del Sur. Y además, en esos países en los cuales los cierres han sido larguísimos, el cierre ha sido muy desigual, en el sentido que la educación remota sabemos que tiene un efecto pequeño en términos de compensación, ¿no? Pero sí hay un 10 o 20% superior, más rico, digamos, que ha tenido alguna interacción a través, como lo estamos teniendo en este momento tú y yo, con tus oyentes, a través del Zoom, y han tenido alguna interacción. Pero esos son los más ricos. Ese ha sido el 20% más rico. El 80% más pobre, o sea, no el 10% más pobre, el 80% ha tenido muy poca o nula interacción con el sistema educativo. Y eso es gravísimo. Ahora, para que se entienda bien, jamás la humanidad hubiera podido hacer este experimento con los niños, ¿no? Porque es un experimento pues, riesgoso y que simplemente hace mucho daño. Pero para que se entienda bien, digamos, ¿cuáles son las desventajas de la educación virtual? En ese 20% que tuvo algo de interacción. Sí, mira, hay muchas desigualdades acá, ¿no? Desigualdades a nivel en el espectro socioeconómico, porque algunos chicos tienen en sus casas un espacio donde trabajar, un escritorio, libros, padres que lo pueden apoyar, conexión a internet, materiales educativos, y otros chicos no tienen nada, ¿no? Entonces, el chico que tiene todas esas condiciones, ¿no? Incluyendo, y muy importante, ¿no? Padres que estén pendientes varias horas al día, ¿no? De que el chico efectivamente esté interactuando con sus maestros o esté prestando atención a lo que está pasando en esa cámara. Si se dan todas esas condiciones, efectivamente hay algún aprendizaje académico, ¿no? Muy poco aprendizaje socioemocional, muy poco aprendizaje en términos de interacción y de socialización, pero hay algún aprendizaje académico. Eso es todo lo que podemos esperar, ¿no? Y la educación remota va a seguir siendo parte del proceso educativo, y una parte importante del proceso educativo, pero una parte complementaria, ¿no? Al trabajo, ¿no? Del maestro en el día a día, ¿no? Y a la interacción entre el maestro y el profesor. Una cosa que yo creo que nos hemos dado cuenta con esta pandemia, más claramente, es que la educación es un fenómeno intenso de interacción social,
¿no? Eso es la educación, ¿no? Por eso es tan importante el maestro, ¿no? Por eso siempre toda esta discusión acerca de qué es lo más importante en la educación. Decimos, lo más importante es el maestro. Bueno, justamente porque la educación es interacción social, ¿no? Es la interacción entre el maestro y el niño, y entre el niño y sus pares, ¿no? Entonces, eso Ahora, es lo que se ha la perdido, pregunta ¿no? que me pueden hacer los especialistas, pero ¿por qué esta interacción tiene que ser física? ¿Por qué tenemos que estar juntos en un mismo espacio? Porque ¿Qué esta hace? interacción, ¿Por claro, qué? porque esta interacción virtual, digamos, para empezar, en los niños más pequeños, ¿no? De 5, 7, 10, 12 años, puede pasar durante un rato, puede pasar durante 10, durante 20 minutos, quizás 30, ¿no? Pero es muy difícil pensar, ¿no? Que un maestro va a poder manejar un aula, manejar la interacción de los chicos dentro del aula, Vamos a saber perder si el un chico poco está la... aprendiendo, entendiendo o no, ¿no? Si el chico está siendo estimulado mirándolo a través de una pantalla durante horas. Eso es imposible, ¿no? Ahora le dicen, pero, a ver, usted es el especialista, ¿no? Mi hijo para jugar estos juegos de videocomputadora se puede pasar horas y no pierde nunca la atención y Claro, está disparando o lo hace. ¿Por qué con ese jueguito sí puede? O puede estar claro. tirado en su cama viendo televisión, una película, y yo veo que se ríe, que llora, que aplaude, ¿no? ¿Por qué sí puede esa interacción y no puede la interacción del aprendizaje delante de la computadora? Ujú. Sí puede darse parcialmente, y es más, es algo que se ha aprendido también, ¿no? Que, ¿no? A través de los juegos se puede aprender, ¿no? Pero, y eso es algo que, digamos, va a quedar como parte de los aprendizajes también de la pandemia, como un elemento importante, como un elemento más, ¿no? De este proceso de aprendizaje. Pero es muy difícil para un chico poder aprender ciertos conceptos, ¿no? De una manera, interactuando de manera permanente y sostenida, ¿no? En una pantalla. Efectivamente, una película uno puede estar 2 horas, ¿no? Pero eso en ninguna parte del mundo, en ningún proceso educativo, uno dice, bueno, la manera como vamos a poder enseñarle a los niños es solamente a través de procesos interactivos con un robot, ¿no? Eso es algo que siempre a veces se pensó, ¿no? De repente no necesitamos a los maestros, ¿no? No, los maestros se sindicalizan, hay sindicatos, es muy complicado lidiar con ellos. Bueno, que le damos a todos los chicos una laptop o una tablet, y con eso los chicos van a aprender solos. Bueno, en Singapur eso no es así. En Finlandia, en Estonia, en Canadá, en Nueva Zelanda, eso no es así, ¿no? El proceso educativo es interacción social, pero sí puede ser de una manera muy ventajosa, complementado, ¿no? Con el uso de tecnología, que es lo que hacen todos los países que tienen sistemas educativos exitosos. Complementan el trabajo del maestro con la tecnología. Eh, Creo que ya quedó claro eso para todos en estos 2 años, porque además hay otro factor que usted ha mencionado que creo que es bien importante. Tiene que haber unos padres presentes, pues. Sí. La ventaja del servicio público, y lo voy a dar así con perspectiva de género esta respuesta, la ventaja del servicio público de educación es que se hace cargo de los niños varias horas al día, liberando a la madre de ese cuidado en casa y pudiendo ponerla en el mercado laboral y garantizando su independencia económica. Eso le cambia la vida a las mujeres en el mundo. La idea de poner a tu hijo a las 7:30 de la mañana en la puerta del colegio y recogerlo a las 3 de la tarde, ¿no es cierto?, te da una ventaja enorme, independencia económica, autonomía, etcétera. Pero si ese niño te dice, no me lo traigas a la escuela, lo vas a tener sentado contigo en tu casa, ¿quién lo va a cuidar? Yo no lo puedo dejar solo. ¿Quién va a cocinar, limpiarle, arreglar? O sea, lamentablemente en América Latina, esa tarea la asume la madre. Entonces, el daño que le han hecho a la familia, ¿no? Y a la independencia de muchas mujeres o padres también puede ser, porque han tenido que renunciar a su trabajo o insistir en que su trabajo sea remoto para que pueda en una misma mesa acompañar a sus hijos. O sea, eso es lo que no tiene nombre. Es una cosa espantosa. Y el gobierno no lo entiende. Es algo así como que tú lidias con el problema y tú te haces cargo. ¿Qué pasó con el servicio público de educación? Mira, yo creo que lo lamentable, ha habido varias cosas lamentables, ¿no? Una es que se ha vulnerado el derecho de los niños a la educación, ¿no? Claramente, ¿no? Los niños tienen derecho, y no es una elección, además, es un derecho, y es una obligación que tienen que ir a la escuela, Así ¿no? es. En primaria y secundaria. Es una obligación legal de los padres, ojo, Exactamente. legal. Entonces, es legal, no es un tema de que, bueno, si quiero van al colegio, y si no quiero, no importa,
No es así, no es si quiero, no importa, ¿no? Entonces, en el momento de que se toma la decisión, que fue en marzo del año pasado, en marzo del año 2020, todos los países, incluyendo el Perú, pero todos los países, bueno, no todos, algunos no la tomaron, ¿no? Suecia decidió no cerrar Sí. sus escuelas, no las cerró nunca, ¿no? Suecia nunca cerró las escuelas porque dijo, bueno, no tengo evidencia que cerrar las escuelas sea útil para combatir la pandemia. Entonces, como no tengo evidencia, mejor no la cierro. Hizo exactamente lo mejor, no la cierro porque no estoy seguro. Bueno, el resto de países sí la cerró por si acaso. Dijo, no sabemos si la pandemia, si la cierre de las escuelas sirve o no sirve para combatir la pandemia. No sabemos, pero por si acaso cerrémoslas. Felizmente, en algunos países a lo largo de los pocos meses dijeron, bueno, no sabemos, vemos que no hay ningún impacto del cierre escolar sobre la pandemia, no sirve para nada cerrar las escuelas, entonces abrámosla, ¿no? En países como el Perú mantuvieron el error durante 2 años. Se mantuvo permanente ese error como parte de una estrategia sin saber si tenía un impacto. Luego ya sabemos que no tiene ningún impacto positivo sobre la lucha contra la pandemia e igual las hemos mantenido cerradas. Y eso ha tenido implicancias, como tú dices, sobre el mercado laboral de los padres de familia, ¿no? Principalmente, es incorrecto que sea así, pero es la realidad, principalmente sobre las madres de familia y no haciendo mucho más difícil sus posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo otra vez, y al mismo tiempo ¿no? Perjudicando ese derecho al trabajo, pero vulnerando el derecho a la educación de los niños también, porque no encontramos una respuesta alternativa igual de eficaz. Si hubiéramos encontrado un tipo de aprendizaje remoto que reemplazara perfectamente a la educación presencial por alguna razón, entonces, bueno, no estamos vulnerando el derecho. Aquí no, aquí permanentemente hemos vulnerado el derecho al trabajo y hemos perjudicado ese derecho al trabajo y hemos vulnerado el derecho a la educación, ¿no? Simultáneamente las dos cosas. Quería detenerme en este punto de no tiene ninguna utilidad para detener el avance de la pandemia. Porque ese es el tema central, o sea, hemos sacrificado mucho para no enfermarnos, ¿ok? La vida y la salud como valor superior a la educación, al trabajo, bien, ¿ok? Es una decisión de política pública. Pero esa decisión, cuando uno tiene dos derechos en conflicto, implica una ponderación, es decir, tengo que adoptar el camino menos dañino, ¿no es cierto?, a la otra libertad que estoy afectando. Y usted nos acaba de decir algo que es tremendo, es cerrar escuelas no contribuye en nada, ¿no es cierto?, no está probado, quiero que me explique eso bien, a reducir el impacto de la pandemia. ¿Por qué? Se nos dijo que los niños eran portadores asintomáticos de la enfermedad y la repartían en todos los hogares. No, mire, hacia mediados del año pasado, efectivamente, eso era una posibilidad, ¿no? Y no había manera de saber si eso era cierto o no, y era probablemente correcto mantener las escuelas cerradas en el mar de ignorancia en el cual estábamos viviendo, ¿no? Pero suerte para nosotros que ya escuelas empezaron a abrir, ¿no? En muchas partes, en muchos de los países de la OECD desde julio del año pasado, ¿no? Y entonces ya para octubre ya teníamos evidencias, ¿no? Que en momentos sin vacuna todavía, en países en los cuales ya había habido empezando una segunda ola, se encontraba que el proceso de apertura de las escuelas no había contribuido, ¿no? a mayores infecciones. Habían otros factores que contribuían a mayores infecciones, pero la escuela no. Entonces no había ninguna lógica de abrir otras partes de la economía antes que las escuelas, ¿no? Si vas a abrir algo, abre las escuelas y luego abres los restaurantes y las tiendas y las oficinas, etcétera, ¿no? Felizmente nosotros ya contábamos con esa evidencia. Entonces, hacia octubre, noviembre, diciembre del año 2020 ya se encontraba evidencia que no había transmisión, que las escuelas no generaban una transmisión adicional. Obviamente, estamos hablando de mantener la distancia social en la escuela, menores turnos, no había interacción entre adultos, no había reuniones de padres de familia, los profesores no interactuaban entre ellos, interactuaba solamente un profesor con un grupo de chicos, y además, cuando un grupo de chicos había algún contagio, se cerraba ese salón. No es necesario cerrar una escuela, se cerraba ese salón por 10 días o por 15 días.
Entonces, ¿era un regreso perfecto? No era un regreso perfecto, pero se mantenía ese vínculo. No es lo mismo el tener una interacción remota cuando dentro de 3 días vas a ver a ese humano, ¿no? Que tener una interacción remota con un humano que no ves hace un año, ¿no? Entonces, se podía mantener ese vínculo, ¿no? Afectivo y ese vínculo emocional entre maestros y profesores, ¿no? Aún con una interacción parcial, ¿no? ¿Y Ahora, por qué se hacía eso? Porque no había evidencia de que abrir esa escuela tuviera un impacto sobre la lucha contra la pandemia. Y efectivamente, entonces todos estos países han abierto y cerrado escuelas, manejando el proceso a lo largo de la pandemia. ahora, el daño está hecho y el daño es grande. La idea es cómo se repara el daño. En marzo se supone que vuelven a abrir las escuelas. Lo lógico sería decir, se abre todo, ¿cierto? Y vamos cerrando en la medida en que hayan brotes. Pero la aproximación de las directivas peruanas son, no, abrimos muy poquito. Y de ahí vamos poco a poco. Pero el poco a poco, que empezó este año, no ha llegado ni al 10% de las escuelas. Y créanme, yo he mandado a una hija una vez por semana al colegio. Una vez por semana al colegio es ridículo. Porque una cosa que da un colegio a un niño es una estructura. Estructura. Uh-huh. Tienes un horario, un calendario. Esa estructura es importantísima en la vida de un niño. Y 4 horas a la semana, 4 horas un día a la semana. Están locos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en marzo arranquemos de nuevo con estos firuletes, cuando tienes que decir, bueno, todo el mundo va al colegio y si hay un brote, cerramos. Es al revés. ¿Por qué no se entiende esto en el Ministerio de Educación? Mira, la aproximación tiene que ser cómo maximizo el tiempo de los niños en la escuela. Es al revés, es cómo maximizo lo más que pueda. Y obviamente la pandemia o las condiciones de la escuela quizás no me permiten que sea todo el tiempo que yo quiera. Si la escuela es una escuela de espacios muy abiertos, entonces eso es fantástico, porque se puede mantener la distancia social. Y los chicos pueden estar todo el día. Si la escuela lamentablemente es muy densa, está en un sitio céntrico, son 50 chicos en un aula, entonces probablemente esa escuela los chicos van a tener que ir la mitad del tiempo, ¿no? Solo las mañanas o solo las tardes, 3 días a la semana, jugar con los sábados, ¿no? Y que los chicos estén la mitad del tiempo, no me queda otra, porque si no, no puedo mantener la distancia social. Pero, bueno, ya veremos cómo hacemos, pero, digamos, ¿no? Pero la lógica es cuánto es lo máximo de tiempo que los chicos pueden estar. Si no puedo, entonces lo reduzco, ¿no? Y hay que ser muy creativos, ¿no? Hay que jugar con los calendarios escolares. Yo no entiendo por qué es solamente eso implica varias cosas. Uh-huh. Implica una microgerencia, digamos. O sea, exactamente. Tienes que darle poder al director, a los maestros, a los padres de familia, o sea, a cada comunidad educativa, poder para decidir. Lo que no puede ser es decir, ya, esta norma se aplica igual para todo el Perú. Este es el problema más grave, porque una escuela rural, que son 2 aulas, un baño, y todo lo demás es el campo, ¿qué problema tiene? No tiene ningún problema. Uh-huh. Las escuelas rurales deberían estar abiertas hoy día, todas, que son las que más han sufrido. Todas deberían estar abiertas, no tiene problema. Pero eso es donde la enfermedad además ya pasó. Lo que tú estás diciendo es muy importante la frase hoy día. No hay ninguna razón para que las escuelas rurales, bueno, en verdad las urbanas también, no estén abiertas hoy día. Y yo no entiendo la lógica de esperar, cosa que están haciendo algunos países, esperar al momento apropiado durante su calendario escolar normal. No estamos en la normalidad. No hay ninguna necesidad de adherirse al calendario escolar que siempre hemos tenido. Estamos en guerra. Esto es una guerra, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, y ahora es una guerra desde el punto de vista de la educación. Y cuando estás en tiempos de guerras, con un shock extraordinario como el que has tenido, haces cosas extraordinarias. Entonces, si siempre empezaste en marzo o abril, ahora olvídate de marzo o abril. Marzo y abril es irrelevante. Las clases, si pudieran haber empezado en noviembre, empiezan en noviembre. Empiezas en el momento que puedas,
¿no? Y empiezas quizás en alguna escuela no podías empezar, bueno, en alguna escuela no empezaste, pero empiezas en todas las escuelas que puedas. Entonces yo creo que, y eso es algo que se puede empezar desde el día uno. O sea, debió empezar ayer. Bueno, ya no hay nada que hacer con ayer. Empecemos hoy día. Y es en todos los países digamos, lo que estamos tratando de instalar en el discurso político, porque esto en gran medida es un tema político más que técnico. Luego viene la decisión técnica, pero antes de la decisión técnica necesita la decisión política de priorizar la educación. Y la decisión política de priorizar la educación, es decir, ¿cómo hacemos para regresar hoy día, en este instante? ¿No? Y si eso requiere inversiones adicionales, desde el punto de vista financiero, se hacen esas inversiones adicionales. Una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo es que todos los países han hecho programas de recuperación económica grandes, gigantes, y lamentablemente solo un 3% de esos programas han sido destinados a la educación. Y eso es algo que tenemos que corregir. Ahora, otro de los problemas es ya, el daño está hecho. ¿Cómo se organiza la educación el próximo año? Supongamos que ya entienden que hay que abrir las escuelas, la gente va, los niños comienzan a ir en jornadas completas a la escuela, no esta tontería de las 4 horas. Uy, ¿qué va a hacer ese profesor de tercer grado que recibe un niño que no sabe leer y escribir? Claro, ese es el gran problema, porque ya debería saber leer y escribir. Su ventana de oportunidad estaba entre el primer y el segundo grado. Tienen que promoverlo porque no lo pueden castigar. El daño psicológico que han hecho los niños peruanos ya es gigantesco. Lo promueven, pasa a tercer grado, llega al aula y el profesor se da cuenta que la mitad de la clase sí ha logrado, porque en su casa le enseñaron, porque alguien se preocupó, porque siguió aprendiendo en clase, pero la mitad de la clase no sabe leer y escribir. ¿Qué vamos a hacer con ese profesor? Porque ese profesor espera en ese grado que los niños sepan leer y escribir. Claro. A mí lo que me preocupa es que no hay un programa este verano de capacitación para todos los maestros que tienen que recibir a estos niños y atenderlos en tantos planos, psicológico, emocional, niños huérfanos que han perdido a sus padres, o sea, y no hay nada de capacitación a los maestros. Mira, los países que están enfrentando esto de manera seria, justamente una de las prioridades es el apoyo a los maestros. ¿Por qué? Porque el trabajo del maestro siempre es extremadamente complejo. Bueno, ahora es muchísimo más difícil. Lo que le estamos pidiendo al maestro es algo muy, muy complicado en esas circunstancias. Y justamente el maestro es el que se va a tener que enfrentar con un conjunto de niños que han tenido experiencia muy variada, y la mayor parte de esos niños no puede seguir el currículum que supuestamente se seguía en el grado en el cual esos chicos están. El chico de quinto grado, efectivamente, va a tener los conocimientos de tercero o de segundo. El chico de tercer grado, ¿no? De primer grado, y el chico que entra a primer grado, todos los chicos que entran a primer grado no han tenido ninguna experiencia educativa, porque la educación inicial desapareció completamente, completamente. ¿No? Y en el Perú ya había un 70% de chicos que iban a la educación inicial, de distintas calidades, pero iban a la educación inicial, entonces ya habían vivido el proceso de socialización que es la escuela. Entonces los chicos están entrando al primer grado con 0 socialización y 0 preparación para empezar a aprender a leer, ¿no? Y las competencias fundamentales, ¿no? De lectura, escritura y de matemáticas básicas. Entonces, los maestros están empezando, van a enfrentarse ahora a un reto mucho más complejo del natural, del normal, ¿no? Entonces, si los ministerios de educación y las unidades de gestión local normalmente tienen que trabajar a 100 kilómetros por hora, ¿no? Porque por lo difícil que es gestionar un sistema educativo, bueno, en este momento deberían estar trabajando a 200 kilómetros por hora, ¿no? Justamente diseñando, ¿no? Esa preparación adicional y apoyo adicional que requieren los maestros, que van a tener que enfrentar un currículum que va a tener que ser un currículum muy simplificado, ¿no? Un currículum en el cual se prioriza única y exclusivamente las competencias fundamentales y el apoyo socioemocional y nada más, porque uno tiene que ser práctico, ¿no? Y eso implica que entonces los profesores no van a poder enseñar lo que normalmente enseñaban en su currículum, que iban a enfrentar normalmente con los textos que normalmente han trabajado,
¿no? Sino que requiere un apoyo en esas habilidades fundamentales que se tienen que trabajar con los niños. Eso es algo que ya se tenía que haber estado trabajando durante todos los meses que las escuelas han estado cerradas con los maestros. Porque si los niños no estaban, bueno, entonces los maestros tienen que haber estado trabajando. Algunos maestros han estado trabajando tratando de llegar a otros chicos, pero no necesariamente todos. Entonces ahora tenemos justamente el momento, ¿no? Para trabajar con los maestros y darles el apoyo que van a necesitar. Y el otro aspecto fundamental, y con esto cierro, Rosa María, es que es absolutamente esencial medir dónde están los aprendizajes de los chicos. Lamentablemente el Perú detuvo su evaluación censal de aprendizajes hace 3 años. Trágicamente la detuvo. Entonces no sabemos dónde están los chicos a nivel de cada región del Perú. Entonces necesitamos saber eso, y las noticias probablemente van a ser muy malas, pero es crucial tener esas noticias. Y además los maestros tienen que tener los instrumentos para medir los aprendizajes en su aula. Medir es absolutamente fundamental. Claro, porque si no, a mí me contaban en Estados Unidos, en Florida, unos colegios que hicieron pruebas de entrada para ahorita, en agosto, cuando empezaron las clases. Y los niños que sí habían estado yendo regularmente a la escuela por decisión de sus padres, tenían muchísimo mejor calificación que los niños que habían estado en educación remota. Y eso lo podían demostrar en la escuela de Florida. Y obviamente los niños iban a necesitar, los que no habían ido a la escuela iban a necesitar una ayuda especial. Un refuerzo adicional. Pero ahora, como ninguno iba a la escuela, el profesor tiene que tomar una prueba de entrada, claro, una prueba de entrada para ver cuáles han aprendido algo virtualmente y cuáles no han aprendido nada. Pero si ellos no tienen una prueba de entrada, claro. ¿Cómo saber? Si ellos no tienen una prueba de entrada, claro, ¿qué cosa le enseño? Está navegando a ciegas. Los chicos saben. Claro, puedo asumir que los chicos saben leer y escribir, y no saben leer y escribir, ¿no? O puedo asumir que los chicos hacen operaciones matemáticas básicas, y no saben ni calcular mentalmente. Entonces, tengo que empezar por cálculo mental, o sea, tengo que cambiar toda mi programación. Y yo no veo ahí, de verdad, sí veo la angustia de los profesores, pero no veo al Ministerio de Educación como ente rector diciendo, bueno, vamos a armar, como dice, estas competencias por año son las básicas y son las únicas que se trabajan. No veo eso. El trabajo del Ministerio de Educación es muy complicado, y me consta, obviamente, ¿no? Y uno trabaja hasta las 10 de la noche todos los días. Bueno, quien sea ministro de Educación, bueno, yo creo que no va a dormir durante varios meses, ¿no? Porque a un sistema educativo que nosotros ya lo digamos, nosotros decíamos, es un sistema educativo que está en crisis porque muchos niños todavía no leen, a pesar que el Perú es uno de los países que más ha mejorado. Si uno ve la última evaluación de la UNESCO para América Latina, entre el 2013 y el 2019, los 3 países que más que tuvieron mayores incrementos en sus puntajes en matemáticas, en ciencias y en lectura, fueron Brasil, Perú y República Dominicana, ¿no? Y Perú está bastante mejor en las competencias fundamentales que el promedio de la región. Claro, Entonces, pero... El Perú ha mejorado, pero no estaba donde debía estar, ¿no? Todavía hay muchísimos chicos que no tienen las habilidades fundamentales al acabar la primaria, ¿no? Casi la mitad de los chicos no tienen las habilidades fundamentales al acabar la primaria. Entonces las mejoras estaban ahí, el Perú estaba en una senda de crecimiento y en una senda de mejora, ¿no? De su calidad educativa. Sino que yo recuerdo que usted cuando era ministro apostó muchísimo, y otros que lo sucedieron también, a la jornada escolar completa, alargada, se invirtió, se peleó para que los niños tuvieran más horas y que su escolaridad tuviera más horas al año. Y poníamos estándares y medían cuánto había en Singapur, cuánto había en Finlandia, cuánto teníamos nosotros. Todo eso se perdió, toda esa pelea por la cantidad de horas en el colegio se perdió, y recuperarla creo que va a ser muy difícil. La jornada escolar completa en secundaria es extremadamente importante. En verdad era alargarla a lo que debe de ser, ni siquiera lo estamos alargando más allá de lo que es en otros países. Era pasar del doble turno o el triple turno en algunas escuelas secundarias a que todos los chicos en la secundaria vayan a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, y estén hasta las 2, 3 de la tarde, y luego la escuela siga siendo parte de su vida,
¿no? A través de programas extracurriculares, etcétera, ¿no? Como es para muchos chicos del Perú, pero no para todos, lamentablemente. Eso, bueno, se avanzó parcialmente, ojalá que eso continúe, pero eso era, digamos, solamente un elemento, ¿no? De un proceso de mejora que incluía la meritocracia entre los profesores, ¿no? Que incluía, digamos, un aporte, un apoyo al trabajo de los profesores mucho más intenso a través de acompañantes pedagógicos, todo lo cual efectivamente había permitido poner al Perú en una senda de mejora de la calidad, que todavía nos permitía decir, estamos mejorando mucho, como yo siempre decía, hemos crecido, hemos trepado 1000 metros, pero en una montaña que tiene 8000 metros, o sea, nos falta mucho todavía, pero sí estamos, digamos, en una senda de mejora en la calidad educativa. Esto ha sido un bache terrible, es un bache terrible esta pandemia, pero ya no podemos regresar ni siquiera a esa senda de mejora, tenemos que regresar a una senda acelerada de mejora para poder recuperar ese tiempo perdido. El otro problema, del cual no se habla mucho, porque además del Ministerio de Educación a veces piensa que es del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud piensa que es del Ministerio de Educación, es la salud emocional de todos los niños del Perú. Con los pediatras que he hablado, que atienden en el sector público, en el sector privado, me dicen, estamos llenos de niños deprimidos y ansiosos. O sea, esto no es lo normal, no es lo normal que un niño esté deprimido, no digo que no suceda, clínicamente deprimido, sino que hoy es una especie de pandemia, sí, de salud mental en la infancia, cosa que nunca había pasado. O sea, la tristeza de los niños es enorme y la ansiedad de los niños por no estar a la altura de lo que sus padres esperan de ellos también es terrible. Sí. Y tenemos profesores que también están deprimidos y ansiosos porque ellos tienen sus propios procesos en casa y su propio duelo. Y no veo tampoco un diseño de algo para acompañar eso en la escuela del próximo año. Mira, es entendible que haya un incremento marcado en las tasas de ansiedad y depresión entre los niños, porque nunca los niños han sido privados completamente, ¿no?, del proceso de socialización durante 2 años enteros, ¿no? O sea, eso puede pasar 1 mes, 2 meses, o sea, huelgas magisteriales han habido en todos los países y pueden durar 1 mes, 2 meses, eso pasa, pero nunca ha pasado ¿no?, de que a un chico de 8 años o de 10 años, súbitamente le dices, te escondes en tu casa durante 2 años. Eso es lo más cercano a una guerra. Eso es lo más cercano a una guerra, ¿no? A una guerra completa, total, larga, ¿no? Penosa y tediosa. Entonces el apoyo socioemocional... ¿Perdón? No, es que perdí la conexión, pero ya estoy de regreso, No, disculpa, no, te decía, ¿no? Esto es lo más cercano a una guerra, ¿no? Esa experiencia que han vivido los chicos, ¿no? De que durante 2 años le dijiste, tu proceso de socialización a tus 8 años de vida desaparece, ¿no? Desaparece completamente, ¿no? A un chico de 5 años, que nosotros decíamos lo importante que era la educación inicial. Entonces nos hemos dicho, ¿no?, en ciencias sociales, la inversión educativa que mayor retorno privado y social tiene es la educación inicial, ¿no? Es que el chico esté en un proceso institucionalizado de educación. Hijos, no, estoy segurísima. Lo más importante que se aprende, lo más importante de habilidades sociales que aprende un ser humano, lo aprende en el preescolar. Y eso desapareció completamente. Claro, por ejemplo, aprendo a esperar mi turno. Claro. Aprendo a esperar mi turno, se aprende en el preescolar. Yo conozco adultos que nunca pasaron por el preescolar, ¿ya? Entonces, claro, pero un niño que no ha hecho eso y que entra ahora a un primero o a un segundo grado sin esa experiencia previa, le da una ansiedad espantosa porque no sabe cuándo le toca y porque nadie le ha dicho que tiene que esperar su turno. Y tenemos muchísima evidencia, lamentablemente anecdótica, porque no se ha medido sistemáticamente, no se han medido ni las habilidades académicas, digamos, fundamentales, ni tampoco, ¿no?, el estado socioemocional de los chicos. Eso es algo que es urgente hacer, pero de la evidencia anecdótica que tenemos, ¿no?, sí nos muestra que inclusive en las escuelas en las cuales ya los chicos han empezado a regresar, su manera de interactuar con los otros chicos ha cambiado completamente,
¿no? Simplemente no están acostumbrados a ese proceso de interacción con sus pares, ¿no? Y eso es algo gravísimo, ¿no? Y cómo se desarrollan esas habilidades emocionales y social en tu año 8 o en tu año 10 o en tu año 6, ¿no? Es algo extremadamente acelerado e intenso. No es lo mismo encerrarte en tu año 8 de tu vida que encerrarte en tu año 40 de tu vida. No es lo mismo, ¿no? Es gravísimo cuando te encierro en tu año 8 de tu vida, ¿no? Y eso es algo que va a ser muy complicado de recuperar. Pero justamente por eso es que los ministerios de educación en este momento están en el proceso, digamos, en el momento más complejo de su trabajo, de su historia. Cualquier ministerio, inclusive ministerios en los países que tienen buenos sistemas educativos y los cuales tenían sistemas educativos en transición, como el nuestro, ¿no? Que estaba en proceso de mejora. Este es un momento extremadamente complicado, porque al apoyo que necesitan los maestros en la parte académica es el apoyo que necesitan los maestros para poder lidiar, ¿no? Con niños que vienen con una carga emocional completamente distinta. Cuando nosotros empezamos a trabajarlo por los colegios de jornada escolar completa, una cosa que se incluía era apoyo psicológico. Como la mayor parte eran colegios de secundaria grandes, los colegios de secundaria necesitan tener psicólogos. Y era muy difícil, ¿no? Había que contratar miles, literalmente, miles de psicólogos para esos colegios. Y eso se hizo. Eso se empezó a trabajar. Eso es algo que tiene que continuar y ahora de manera mucho más intensa. El Perú no tiene tantos, ni siquiera. No tiene, es muy complicado. No hay suficientes psicólogos. En cantidad suficiente. No hay. No hay la costumbre y no hay en este momento todavía el entendimiento de que presupuestalmente, así como tengo una línea en el presupuesto para pagarle a los salarios, yo necesito una línea en el presupuesto, ¿no? Para el apoyo socioemocional de los chicos, como un trabajo permanente y un trabajo relativamente costoso. Eso no es gratis, eso requiere recursos adicionales. Pero esos son el tipo de recursos adicionales, que es una decisión política y una decisión financiera que efectivamente los países tienen que tomar. Que los países pueden tomar, ¿no? Pero que es una decisión, principalmente, el primer paso es una decisión política. Y luego ya vienen decisiones técnicas que son bastante complejas, pero que son absolutamente urgentes. Sé que no puede hablar, por razones de su cargo internacional, de qué le parece Gallardo, qué le parece Serna, o sea, no puede, presumo, digamos, hablar de la política interna. Pero si usted recibiera una llamada del nuevo ministro de Educación y le dijera, mire, señor Saavedra, yo sé que usted ha estado en mis zapatos, dígame 3 cosas prioritarias para el primer mes, ¿ya? Para no volverme, tengo tantos frentes acá, se me está incendiando todo. 3 cosas que debería hacer el ministro de Educación este mes? Hoy, reúne a su equipo y digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en verdad, la tarea fundamental es rescatar esa generación. Esa es la tarea. Es asegurar que no tenemos una generación perdida y asegurarnos que no tenemos un conjunto de chicos que simplemente por haber tenido entre 5 y 20 años en los años 2020 y 2021 son perjudicados para toda su vida, comparándolos con la generación anterior y la generación que viene. Eso es lo que hay que hacer, es rescatar a esta generación. El primer paso para rescatar a la generación es que los niños regresen a la escuela. Número 1, que los chicos estén en la escuela. Y el que esté en la escuela no es solamente asegurarnos que no estén más de las 4 horas, es asegurarnos que todos regresen a la escuela. Hay muchos chicos que si no hacemos nada, simplemente no van a regresar. Punto. Y van a decir, va a haber una deserción escolar muy alta si es que no hacemos algo en términos de rescatar a los chicos y asegurarnos que el docente sepa, estos son los chicos que tienen que estar en mi aula, estos son los 40 chicos, solamente tengo 30. ¿Dónde están los otros 10? Entonces sí tenemos sistemas justamente de identificación de los chicos que deberían estar en la escuela y no lo están, ¿no? Y saber, cada escuela tiene que hacer un trabajo, ¿no? de llegar a esos chicos que no están regresando automáticamente a la escuela. Entonces, la primera tarea es que estén. No, lo primero es que estén. Que estén en la escuela. Después vemos qué vamos a hacer, pero primero nos colocamos dentro del aula. Yo no diría que después, yo sé, simultáneamente hay que saber que todos los chicos estén, ¿no? Segundo es asegurarme que los maestros sepan qué hacer, ¿no? Y el asegurarme que sepan los maestros qué hacer, ¿no? Es olvídense del texto que normalmente usábamos, olvídense del currículum que normalmente teníamos, y vamos a priorizar
Y las áreas que vamos a utilizar, que vamos a priorizar, son estas 3 áreas. Eso es lo crucial en este momento, y que los profesores sepan qué van a hacer, ¿no? Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de apoyo emocional a los chicos. Esa segunda parte es mucho más complicada, ¿no? Porque una cosa es decirle al maestro, mira, no vas a seguir tu currículum de 5º grado, vas a tener que empezar con 3er grado. Eso es complejo, ya es complejo, pero también es complejo decirle, tienes que saber cómo lidiar con chicos que están viniendo, ¿no? Con una carga emocional muy complicada, que puede ser desde que perdieron un familiar, como consecuencia de la pandemia, o perdieron un cuidador como consecuencia de la pandemia, padre, madre, abuelo, etcétera, ¿no? A chicos que por la falta de socialización les ha ido muy mal. Entonces, el segundo es ese apoyo a los maestros, ¿no? Eso es absolutamente, ¿no? fundamental. Y en tercer lugar es preocuparnos de la salud y la nutrición de los chicos. Uno, la salud es que este regreso requiere, siempre hemos dicho, la ventilación, la distancia social, la mascarilla. Tiene que haber mascarillas en todos los colegios. Eso sí es fundamental. Y eso es algo de política pública. No es que los chicos se las reglen, no. Tiene que haber mascarilla, tiene que haber ventilación y tiene que haber lavado de manos en ese orden. En verdad, el lavado de manos no es el primero. El primero es la mascarilla. Lo segundo es la ventilación. Y el tercero es el lavado de manos. Pero acuérdate que en el Perú, millones de niños tenían su principal alimento en la escuela. Y eso se perdió. Y eso es muy grave, ¿no? Teníamos el programa que no era un programa del Ministerio de Educación, era un programa del MIDIS, ¿no? Que permitía darle alimentos a los chicos en el salón todos los días. Es un programa muy complejo de administrar. Ese programa tenía que haber regresado ayer, ¿no? Efectivamente se han mantenido en algunas partes del país, pero eso es crucial, que uno nos preocupemos de la salud y la nutrición de los chicos. Este programa tiene otro fin, que es el de evitar la deserción escolar. También. O sea, claro. También. Justamente es atractivo para la familia ofrecerle comida, porque ya hay una mayor razón para que el chico vaya a la escuela. Entonces, es importante mantenerlo, como dice, y no olvidarse de que es también un programa que ayuda a evitar la deserción escolar. Y lamentablemente, después, ¿qué haría el ministro? Todo se tiene que hacer simultáneamente. Lamentablemente, el trabajo del ministro va a ser muy complicado, porque todas estas cosas no se pueden hacer, bueno, hagamos una cosa primero, luego veremos otra, luego veremos otras. No, todo eso se tiene que hacer de manera simultánea, tiene que haber muchísima comunicación con los padres de familia ya se dieron cuenta que son protagonistas de la educación de sus hijos también. Ese trabajo tiene que ser un trabajo muy, muy cercano a los padres, y es un trabajo muy complejo, pero así es, educación tiene muchos frentes, siempre es así. En este caso son todos frentes complejos que tienen que avanzarse de manera simultánea. Y es un trabajo muy complicado para el ministro, para los directores regionales, para los directores de las UGELes y para los directores de las escuelas. Pero claro, este es el momento en el cual hay que rescatar a los chicos. Por ejemplo, hay varios grupos, y muy complicado, depende de la edad. O sea, los chicos de cuarto y quinto y media pueden decir, mira, la verdad es que ya fue, ¿no? O sea, ya lo perdí. ¿Para qué? Ya no entiendo nada, estoy súper atrasado, me quedo nomás en tercero y medio, ¿no? Eso es gravísimo, eso sería terrible, eso sería realmente terrible, ¿no? Es crucial asegurarnos que los chicos de la secundaria regresen. Ya sabemos hoy día que los chicos que están entrando a la universidad en este momento están entrando con menor capacidad y menores competencias que los chicos que entraban a la universidad hace 2 años. Eso ya está pasando. Estoy con una profesora universitaria que me dice, no sabes lo que estamos recibiendo. Exactamente. Y lo que vamos a recibir el próximo año es de terror, lo que vamos a recibir el próximo año. Entonces, claro. O sea, es fundamental ese trabajo hay que traer a los chicos de vuelta a la escuela. Por eso te decía, la tarea de asegurarnos que todos los chicos estén en la escuela, eso por sí ya es una tarea que requiere intervenciones de política pública explícitas, ¿no? Para asegurarnos que no se incremente la deserción, particularmente en la secundaria. Bueno, ha sido un gusto conversar con el exministro Saavedra. Ojalá nos escuchen en el Ministerio de Educación, lo escuchen a él de vez en cuando. Abel, no sé si tienes alguna pregunta, tú también eres profesor. Hay bastantes preguntas que nuestros oyentes han planteado, Rosa María. El tema de la infraestructura, doctor Saavedra, ¿estamos preparados?
Claro, lo que pasa es que en algún momento, hay que decirlo, SUTEP y el mismo ministro Gallardo decían que no se podía volver a la escuela porque no estaban todos los baños listos. Por favor, ¿qué año escolar en el Perú ha empezado con todos los baños listos? Pues, ¿ya? Pero parecía una excusa más que una real preocupación. ¿Qué hacer con este problema de los colegios sin agua, sin baño, etcétera? Bueno, hay que ponerle, pues. O sea, Pues, la claro, verdad, no es la infraestructura, como tú dices, Rosa María, es una excusa. O sea, ¿hay un déficit de infraestructura en el Perú? Sí. Nosotros lo calculamos hace 5 años en un déficit que equivalía a un 10% del PBI. Sí, entonces, si uno invierte 1% del PBI todos los años, cierras tu brecha de infraestructura en una década, ¿no? Entonces, no es algo imposible de hacer, es algo que efectivamente hay que hacerlo. Pero la infraestructura sí es de esas cosas que uno dice, bueno, si no se han hecho, bueno, que se hagan. No hay ninguna excusa para no hacerlo. Y ese es el tema, ¿no? segundo, Claro, no, hasta que no construyamos el colegio, nadie se educa. No, bueno, pues, señores. eso no tiene sentido. Y segundo, el tema, digamos, urgente de la infraestructura es agua y saneamiento. Bueno, se compran kits portátiles para que los chicos se puedan lavar las manos. Eso es hecho en todas partes Puede del mundo. hacer. Y eso es algo perfectamente factible de hacer desde el punto de vista de logístico, ¿no? Y de compras públicas. Eso simplemente se hace. Entonces, cuando alguien dice la infraestructura es un problema, bueno, pero es un problema solucionable. Bueno, se soluciona. Eso es algo que se puede solucionar en muy pocos meses, al menos lo urgente. Y el déficit estructural, bueno, hay que hacerlo. Hay que gastar digamos, alrededor de 1% del PBI todos los años, y en una década se podía cerrar este déficit. El tema emocional, doctor, usted ha mencionado a los psicólogos. Tenemos que exigir que todos los colegios tengan psicólogos educacionales. Debería No, implementarse algo ya por norma que todos tengan. bueno, no podría implementarse por norma algo que no existe. Entonces yo podría pedir por norma que tuvieran, y simplemente la norma no se va a cumplir porque no va a haber suficientes psicólogos, ¿no? Entonces, todas estas cosas son una ruta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que a nivel de cada UGEL o de conjuntos de colegios, ¿no? Hayan psicólogos o trabajadores sociales, ¿no? Que puedan fungir de ese rol. Y sí, deberíamos apuntar de aquí a varios años, habría que hacer el estudio de cuánto tiempo nos demoraríamos, ¿no? De formar la cantidad de psicólogos necesarios, tener las partidas presupuestarias, ¿no? Y tener digamos, un programa que nos permita efectivamente tener ese apoyo psicológico permanente en todos los colegios. No tiene sentido normarlo y obligarlo, porque no se puede cumplir. Lo que sí tiene que hacerse es tratar de que exista el mayor apoyo posible con los recursos que hay hoy día, ¿no? En todas nuestras escuelas. ¿Vamos a estar al nivel óptimo mañana? No, no, porque eso demoraría, pero hay que empujar y hacer lo más que se pueda con los recursos que tenemos hoy día. Y ahora hay una preocupación de muchos padres de familia que sus hijos están terminando en el año, la escolaridad en plena pandemia, este año, el año pasado. ¿Qué les sugiere? ¿Piden una recomendación? ¿Necesitan ser reforzados? ¿Qué es lo que tendría que hacer un padre de familia cuyo hijo está concluyendo la etapa escolar? Mira, ahí ese es un reto, no puede ser solamente para los padres de familia, es para los padres de familia y para el Estado, como responsable de la educación de los niños, es de ambos. Y efectivamente, un joven que está acabando en este año su quinto de media, que su cuarto y quinto de media desaparecieron completamente, es muy posible que esos chicos sí requieran un refuerzo escolar, y ese refuerzo escolar tiene que darse o en las instituciones de educación superior, o tiene que darse como un complemento en las instituciones de secundaria, ¿no? A todos los chicos, a todos los que quieran, y deberían ser la mayor parte, que tienen que tener 6 meses adicional, y le llamas como quieras, le llamas el sexto grado, le llamas complemento por pandemia, como quieras llamarlo, pero sí necesitas, ¿no? un trabajo adicional con esos chicos cuyo cuarto y quinto y media ha básicamente desaparecido. Porque ahí una cosa que nos tiene que preocupar es la inequidad. Sí es cierto que un chico de 17 años puede interactuar mucho más a través de educación remota que un chico de 8 años. Entonces, un chico que ha tenido todas las condiciones en su hogar, un chico de 17 años, en quinto de media, si ha tenido todas las condiciones en su hogar, sí ha podido tener algún estímulo académico educativo. Sí lo ha tenido. Pero entonces ahí estamos generando una diferencia inmensa entre ese chico con recursos económicos
que está en el 20% más rico del Perú, y el otro 80% que no ha tenido clases a través de Zoom, que no tiene un escritorio, que no tiene libros en su casa, que no tiene un hogar, digamos, en el cual tiene un espacio por el cual el chico pueda trabajar. Entonces, la inequidad que estamos generando entre esos chicos de 16, 17 años con recursos y el chico sin recursos es inmensa. La educación, la escuela es un espacio de igualación de oportunidades, y ese espacio de igualación de oportunidades desapareció. Y desapareció de manera brutal por 2 años para los adolescentes del Perú. Entonces, si ya nosotros vivíamos en un país con desigualdad de oportunidades, esta desigualdad de oportunidades se ha exacerbado. Entonces, tenemos que hacer algo. Entonces, tenemos que darle algo a esos chicos de cuarto y quinto de secundaria, ¿no? De tal manera que se pueda compensar por esta gigante inequidad que se ha creado. Y eso no es un trabajo, Abel, solamente para los padres de familia. Ese es un trabajo para los padres y para el Estado. Es responsabilidad del Estado también que no se genera esta inmensa desigualdad de oportunidades que esta pandemia está lamentablemente creando, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a Jaime Saavedra por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María. Feliz año para ti también. Que esté pronto de vuelta en el Perú, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Que la pases muy bien. Muchas gracias por atendernos. Ya lo saben, en el Ministerio de Educación, con el ánimo más constructivo posible, por favor, pero hay que ponerle ganas a todo esto. Y a ver, nos despedimos, pero mañana, último día del año, vamos a estar juntos nuevamente. Así es, vamos a hacer mañana programa evaluación del año. Le agradecemos al doctor Jaime Saavedra la gentileza que ha tenido de atendernos, una entrevista muy interesante. Yo creo que hay muchas ideas que tendrían que tomar en el Ministerio de Educación, ¿eh? Muchas ideas. Las ideas están ahí, solo hay que ejecutarlas, por Dios. Pero lo más importante es que abran las escuelas sin un número de horas, que simplemente las abran y que cada director, cada UGEL, pero sobre todo cada comunidad educativa, los padres, los maestros, el director, tomen decisiones y se adapten a las circunstancias de su escuela. Porque de esto va a haber que ser muy flexible, pero lo más importante es que todos los chicos regresen sin deserción a la escuela lo antes posible. Muy bien, a ver, nos vemos. Nos vemos, Rosa María, hasta mañana para desearnos el final de año. Así es que cuídate mucho, nos reencontramos mañana con todos ustedes, compartan el programa, por favor. Gracias, nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.